Perfecto, muy bien, bienvenidos a todos, buenas noches. A nombre de la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética, vamos a continuar con nuestro análisis de los pares biomagnéticos. Y ahora nos corresponde este par que es ojo-cerebelo, que lo vamos a compartir aquí. Cerebelo, como ustedes ven aquí en esta parte, tiene este color que hace referente a los pares especiales. Y este es para edema del nervio óptico. El doctor Segundo Calle, este es un doctor médico alópata de la ciudad de Loja, aquí al sur de Ecuador. Curiosamente era Segundo Calle Durán y el doctor Goiz, Isaac Goiz Durán. Bueno, pero lo interesante de la historia es que el doctor Calle asistió en el 2002 a un curso que hubo en Guayaquil, el primer curso que se dictó aquí en Ecuador por parte del doctor Boyce, que ya venía desde el año 97 acá a Ecuador, Gustavo Guayasamín. Pero bueno, en este tramo, se conocieron con el doctor Calle. El doctor Segundo Calle, como digo, es médico alópata y él aporta este par de ojo cerebelo. También hay que decir que para ese tiempo, en el 2005, cuando yo fui al curso, había la esposa del doctor Calle, pues estaba embarazada. Y el doctor Gosch le dijo, es niño. Y entonces el doctor Calle le dijo, si es un niño y si usted me asegura que es así, entonces quiero que usted sea padrino del niño. Ya, pues este niño debe tener cerca de unos 18 años por lo menos, se llama Israel, y con la familia pues hemos ido a varios congresos ahí en México, con la esposa del doctor Segundo Calle. Él como médico alópata, no sé si tengo una especialidad en oftalmología, pero atiende muchos pacientes justamente con el par biomagnético y él encuentra este par justo cerebelo, cada ojo para ponerlo con la parte del cerebelo, parte posterior inferior como que fuera occipital. Y vamos a ver un poquito acerca de lo relacionado con edema del nervio óptico. Es el doctor Segundo Calle. Aquí, el edema del nervio óptico se refiere a la insuficiencia del disco óptico. Es la parte del nervio óptico que entra en el ojo, que todas estas estructuras del ojo, pero al final está y está también el disco óptico y aquí comienza lo que es el nervio óptico, el que transmite las señales luminosas, las pone en plan de eléctrico porque el nervio lleva electricidad para llevarlo hacia el cerebro. Esta insuficiencia, aquí el disco óptico es la cabeza del nervio óptico, es decir, estaría al fondo. Antiguamente la única vía que tenían los neurólogos, los especialistas en temas, esto que aparece al final. Como es una cavidad cerrada, solamente podían ver eso y yo pienso que como todo se refleja en todo, de alguna manera tenían su experiencia y su conocimiento para saber que algo estaba funcionando mal. Hay la excavación del disco óptico, que esta es una depresión o hueco en el disco óptico, que es algo normal, es la parte del nervio óptico que se puede ver a través del fondo de ojo durante un examen oftalmológico. Es decir, el especialista está mirando a través del ojo con una luz muy potente el fondo de ojo. Entonces va a ver el disco óptico y esta excavación. Y en base a su experiencia, pues va a poder establecer si hay algún tipo de problema, al menos
lo que se hacía antes, no las posibilidades que hay ahora. Cada ojo normalmente no es algo normal, tiene una excavación fisiológica y el tamaño pues va a variar entre las personas, pero es algo normal. ¿Qué es lo que evalúa cuando están viendo? Ven el color del disco, la nitidez de los bordes del disco, elevaciones que pueda haber en él, anillos, neuroretiniano, excavación fisiológica, tamaño aparente del disco, vasos sanguíneos y región peripapilar. Cuando hay edema en esta región, obviamente va a afectar la función visual. Y eso es lo que te va a llevar al especialista para mirar qué tipo de problema hay. En todo caso, nosotros con este par ojo-cerebelo podemos ayudar a todo este tema del edema del nervio óptico. Aquí, ¿qué es lo que puede causar? Y eso nosotros tenemos que aprender y conocer, al menos en términos generales, no con la experticia que tiene un... Pero sí, estas probables causas del edema son, por ejemplo, una neuritis óptica. Esta es una inflamación del nervio óptico. Todo lo que son como neuritis se conoce como una inflamación de los nervios. En este caso, hablamos del nervio óptico, que es la continuación de la retina. Así, por ejemplo, hay una neuritis que se conoce, que es una polineuritis. ¿Recuerdan ese par que se llama Gisela, que está en las paredes laterales de la columna vertebral? Eso es una polineuritis que se produce a nivel de las raíces nerviosas. Y puede haber también una polineuritis, por ejemplo, que se conoce una polineuritis alcohólica. Las personas que consumen mucho alcohol, la vitamina B se afecta. La vitamina B son las vainas de mielina. Por eso cuando hay neuritis el médico recomienda que tomen vitamina B, que puede ser inyectable, bedoyecta, y de ese modo ayuda a empacar los nervios para evitar que se produzca este dolor. Óptica, que es esta inflamación. Los síntomas de esta neuritis pueden ser dolor ocular, pérdida de visión temporal en un ojo, pérdida del campo visual, es decir, hay un foco visual y hay la parte lateral que veíamos entre conos y bastoncillas, pérdida de la visión del color, también recuerdan que habían los conos y los bastoncillos, los bastoncillos para los conos para ver lo que es diferenciar el color y los bastoncillos para el blanco y negro. La visión de luces intermitentes. Lo que yo he podido escuchar a veces, por ejemplo, especialmente de los pacientes luego de una cirugía, que imagínate hacer una intervención a nivel del cerebro, dice, yo veo aquí, en esta parte del ojo, veo como que hay un desfile de puntitos negros, que es como que estuvieran caminando. Entonces eso me hace pensar que están afectadas, obviamente, partes internas del cerebro. Ya vamos a ver más adelante que un tumor, por ejemplo, puede afectar, pero así es como lo reportan. De mi experiencia en cuanto a ver pacientes que han sido eh, sometidos a cirugías del cerebro, pues el pronóstico no es muy bueno. Puede ser que hay gente que sí sale adelante, pero obviamente los que buscan algún otro tipo de ayuda son los que vienen a las consultas. No es muy usual que venga este tipo de afecciones, pero es una oportunidad para uno también conocer de esto. La isquemia. La isquemia quiere decir que no hay suministro suficiente de sangre al nervio óptico. Y habíamos hablado que el nervio óptico consume gran cantidad de, en este caso, que lo proporciona la sangre por la cantidad de procesamiento, 8 millones de bits. Imagínense ustedes, eso es una cantidad
bastante grande. Aquí lo que lleva a una disminución, la isquemia, que la isquemia igualmente como concepto, bien sabemos que puede haber una isquemia hacia el corazón, hacia estructuras del cerebro, hacia diferentes partes, pero en este caso se refiere a la isquemia, al flujo sanguíneo que es del nervio óptico. Entonces no hay suficiente proporción de energía, porque la sangre, ya saben, está llevando glucosa, está llevando oxígeno, está llevando nutrientes, hormonas, y entonces obviamente se va a afectar la visión. Eso es lo que pasa con la isquemia. También hay la hipertensión intracraneal. Este es un aumento de la presión dentro del cráneo que puede comprimir las estructuras cercanas como el nervio óptico. Si es que hay una hipertensión, o sea, sube la tensión de dentro del cráneo, que sabemos que es una cavidad cerrada, pues va a presionar, va a oprimir todas las estructuras. Y no se olviden, pues el ojo es agua prácticamente, es acuoso, bien que tiene esta esclerótica que le da esta estructura fibrosa, pero dentro tiene agua. Si hay presión, obviamente se va a afectar. También tenemos tumores cerebrales. La presión de un tumor en el cerebro puede afectar la circulación del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo lo utiliza el cuerpo para enfriar. Es un proceso de enfriamiento que llega a estructuras como el tercer y el cuarto ventrículo para enfriar. Imagínense un sistema de refrigeración y estrictamente el líquido cefalorraquídeo está en 7365, igual que la sangre. No puede estar ácida. No se olviden que puede quemar las estructuras. Son estructuras nerviosas muy delicadas. Entonces, al aumentar la presión intracraneal lleva al papiledema, que es con papiledema, como que es que se conoce este evento del edema del nervio óptico. Hay tumores que pueden ser operables, hay otros que simplemente no son operables. Hay un doctor justamente de Inglaterra que narra y define que, claro, con aparatos, con tecnología y con unos amplificadores de imagen, con cámaras y con microscopios potentes, dice que es como entrar a una iglesia de estas gigantescas. De ese modo entran y entran con mucho cuidado para no topar estructuras. Y van entrando con sus aparatos y claro, si es que pueden cortar, si pueden eliminar algo, lo hacen y no simple, y si no, simplemente se retiran. Aquí no se puede apreciar en esta imagen, pero hay justamente desde el punto de vista arterial de la circulación grande hay las arterias cerebrales posteriores y arterias cerebrales anteriores, que son las que se producen hemorragias y si topan una de esas arterias, ya no la puede cerrar el paciente. Esa es una cosa muy interesante como la describe. Hidrocefalia, fíjate aquí, como es un niño que está en formación, si hay mucha agua a nivel de la estructura del cerebro, entonces va a presentar. Suelen hacer aquí es poner un drenaje, una válvula, un drain, ¿sí? Vaciar digamos, en este caso, la cavidad intracraneana. Con los tipos de este tipo de producción de abundante líquido que puede ser a nivel de las pleuras, del pericardio, del peritoneo y también de estas cavidades. Recuerdan ustedes que habían las 5P: pleura, pericardio, peritoneo, periostio, cavidades articulares
y las meninges. Ahí es donde se pueden dar los infiltrados. Y si hay un infiltrado aquí a nivel de aracnoides, entonces va a producir esta producción abundante de líquido que, de acuerdo al biomagnetismo, se produce por virus. Los virus, la asociación de virus, en cualquiera de esos eventos es importante, obviamente, revisar todo, pero chequear virus. Aquí tenemos también infecciones intracraneales que pueden llegar a meningitis o abscesos cerebrales, que pueden aumentar la presión intracraneal y causar este papiledema. Entonces aquí tenemos estos diferentes patógenos que pueden activarse. Ya saben que si bien es verdad que hay una barrera hematoencefálica, pero a pesar de eso son estructuras infinitamente pequeñas que pueden alojarse en el cerebro y causar una infección. También tenemos lecciones traumáticas aquí a nivel de la parte superior, aquí en esta parte que puede afectar. Imagínense para quienes juegan fútbol, aquí si bien es verdad que hay líquido cefalorraquídeo que hace como amortiguador, pero este golpe en la frente puede afectar a la parte posterior por el golpe. Otra cosa que no es conveniente hacer, y a veces lo hacen, se ve y hay que recomendar a los padres que no lo hagan, que a los niños les sostienen así, los lanzan hacia arriba y luego los recogen, pero eso para un niño eso puede generar una lesión traumática a nivel del cráneo. Eso hay que tener mucho cuidado, pero a veces se ve que se divierten, sí, tal vez se divierten los padres, pero no es tan divertido. También puede haber un pseudo tumor cerebral o hipertensión intracraneal idiopática. Se refiere a un aumento de la presión sin causa clara. Ya saben que todo lo que no se sabe, que suena muy científico, dice tiene un edema del nervio óptico o una presión intracraneal idiopática. Quiere decir que en medicina no tenemos ni idea de por qué se está produciendo esto. Suena muy elegante y nos quitamos a los familiares de encima. Puede ocurrir especialmente en mujeres jóvenes y también obesas. Esta hipertensión intracraneal. No se olviden, recién estaba viendo en estas informaciones que a veces comparte el Facebook, aparece una familia, la manera de una familia, personas en 1950 y otro grupo de personas estadounidenses promedio en el año 2023. Pues ya te puedes imaginar la diferencia. Estaban finitos, delgaditos, no era necesario ir al gimnasio, pero entonces la pregunta que dice ahí, algo parece que falló. Y nosotros sabemos bien lo que falla, pero bueno, vamos a seguir aquí. Enfermedades sistémicas también, como el lupus eritematoso o sarcoidosis. Puede afectar al sistema nervioso central y causar también edema del nervio óptico. Este se conoce como lupus del lobo eritematoso porque se producen estas manchas como alas de mariposa, un exantema tipo alas de mariposa. A eso se refiere el lupus, que también está relacionado con una nefritis, puede causar, en fin, puede causar varios eventos. También puede haber una obstrucción del flujo venoso, la obstrucción de las venas que drenan el nervio óptico puede contribuir al papiledema. Es decir, el sistema de retorno de sangre venosa que tiene que ir para recibir ser oxigenada
a nivel de los pulmones, entonces hay una obstrucción. También puede haber una hemorragia subaracnoidea. Aquí tenemos nosotros las tres capas, que son la entre estas queda este espacio subaracnoideo. Se llama aracnoideo porque tiene la forma como de una araña, estructura a esta protección que tiene el cerebro. Y entonces en este espacio puede haber sangre en el espacio subaracnoideo. Aquí se produce una hemorragia, que ya como estamos viendo puede ser de origen traumático y que puede afectar al nervio óptico. También tenemos trastornos de líquido cefalorraquídeo. Aquí hay alteraciones en la producción, circulación o absorción de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un sistema para enfriar, pero además ahora se sabe que hace una retirada, para decirlo de una manera elegante, eliminación de subproductos propios del metabolismo celular, como toda parte del funcionamiento de nuestra fisiología tiene su actividad y tiene detritus, o sea, tiene sustancias que son tóxicas y entonces a la vez que enfría va eliminando y va haciendo de amortiguador, en fin, tiene muchas funciones. Trastornos en el líquido cefalorraquídeo. El edema del nervio óptico es una condición muy seria. Tiene que ser evaluado y tiene que haber un tratamiento médico inmediato. En fin, bueno, hasta aquí esta parte. Si tienen alguna pregunta, adelante, por favor. Quietud. Bueno, aprovecho para comentarles también. Tengo este paciente que tiene epilepsia con ataques tónico-clónicos de hace unos 2 años. Luego se le retiró la medicación, pasó a un estadio de pequeñas ausencias que cada vez han sido menores y todo esto. Pero la semana pasada, justo hace 8 días, en la mañana, en la madrugada, 2 de la mañana, tuvo un ataque tónico-clónico. Así que vino el viernes, lo revisé y claro, toda la musculatura entra en un trabajo contrario que no es el normal del abductor y del aductor. Son dos momentos en el cual estiras, en el cual aflojas o y entonces vino caminando, un joven de 33 años, apenas si podía caminar. Y entonces, bueno, ya ahí hablamos, lo tratamos, se le mejoró un poquito, vino el siguiente día, ahora lo he visto, está muy bien. Sin embargo, nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos nuestros límites, ¿cierto? Es verdad que yo lo trato con mucho gusto ya durante bastante tiempo, pero entonces he pedido una interconsulta con neurología. Y eso es importante, claro, tiene antecedentes, por ejemplo, antecedentes, no sé si les comenté en algún momento, de consumo de drogas fuertes entre los 20 y 25 años. Tuvo un accidente también traumático, una caída de una bicicleta, donde perdió la conciencia. Ahí tienes dos elementos. Y tengo otro elemento que su mamá, cuando tenía 3 años, falleció con un aneurisma. Son estas bolsitas que se producen a nivel sanguíneo que se pueden reventar. Y eso se reventó, se produjo un derrame masivo, pues no duró más que 2 o 3 días. Entonces tenemos esos tres antecedentes, digamos.
que serían como se conocería en medicina como factores predisponentes. Y lo que pasa es que a veces sí, él o su hermano mayor con el que viene, dice, bueno, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? Dé una explicación. O que yo les doy una explicación como la estoy dando, pues ellos lo saben y no quiero yo insistir en eso. Hay que hacer un trabajo en equipo y eventualmente hay que solicitar. Si lo van a hacer o no lo van a hacer, no lo sé. Pero hay que curarnos en salud. Porque ya he pedido, por ejemplo, o que utilice, porque tiene bajito de peso, y yo sé que cuando hay bajo de peso puede haber, bueno, de una parte falta grasa en su sistema, de otra parte pueden haber parásitos, que también puede ser un factor para estos ataques tónico-clónicos o estas ausencias. Y la otra, puede haber un tumor. ¿Cómo no sabemos que puede haber un tumor después de un accidente? Y entonces he pedido y he dado una orden, ya como hace 6 meses, una orden para hacer un escáner, digamos un escáner completo de nivel del cerebro. Pero a veces te lo ponen así los pacientes. Dice, bueno, pero dígame qué es lo que tengo. Digo, entonces de dar una explicación, pides exámenes y todo esto, y luego eso que dice, no, es que no he tenido tiempo, o me piden que sea la orden no digamos, de usted, sino de un especialista, de un neurólogo, etcétera, etcétera. Pero como ya pasó esto, y de todas maneras hay toda la familia que están a la expectativa, interconsulta. Eso es mucho mejor y con esa información, sin desestimar que puede continuar viniendo para la terapia, entonces se puede hacer de ese modo, así como una pequeña recomendación. Preguntas, por favor. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna inquietud? Entonces vamos a continuar. Bueno, esto es el par ojo-cerebelo. Ahora tenemos aquí este par que tiene que ver con ojo derecho o izquierdo con párpado. O sea, puede ser ojo derecho o izquierdo con párpado derecho o izquierdo. Aquí tenemos ojo, sea de los dos de este lado o los dos de este lado para falso VIH. Este concepto de falsos positivos, esto en medicina se utiliza como falso positivo para describir un resultado de prueba que indica incorrectamente la presencia de una condición o enfermedad cuando no está presente. Es decir, y se conoce, mandan a hacer un antígeno prostático, pero el antígeno prostático puede marcar muy alto, pero en realidad no pasa nada. O puede ser que marca muy bajo, pero sí existe la presencia del problema. Eso los oncólogos lo conocen y por eso se hacen unas pruebas seriales de diferente tipo o se repiten el tiempo para establecer y reconfirmar un diagnóstico. Inclusive, cuando hacen pruebas, pues están usando reactivos, están usando equipos que deben estar bien calibrados, sustancias, etcétera. Pero bueno, retomando este concepto, aquí tenemos pruebas diagnósticas que pueden dar negativo, puede dar positivo. La enfermedad puede ser positiva, pero es un falso positivo porque te marca que sí, pero no es un diagnóstico positivo de una enfermedad ausente. En el caso verdadero negativo, diagnóstico negativo de una enfermedad ausente. Aquí estamos bien. Y aquí puede haber un falso negativo. Lo que me estoy refiriendo que hay un diagnóstico negativo, pero la enfermedad sí está presente. Aparentemente no hay nada, pero la enfermedad sí está presente. Nosotros tenemos el sistema de hacer la evaluación a través de esta respuesta de biofeedback.
que hacemos a través de las manos, a través de los pies, y esto es más certero que cualquier equipo, eso sí, 100%. Hay el verdadero positivo, el diagnóstico positivo y la enfermedad positiva. Esto, los laboratorios y en medicina convencional están familiarizados con esto. Lo que hay que tener mucho cuidado con esto de la de emitir una opinión, porque a veces cuando empezamos pues ponemos timo y se acorta, y siempre recomiendo que no nos asustemos y ponen con recto, temor, timo recto, entonces le pueden decir a la persona, tienes VIH, y eso tiene una connotación muy grande. Entonces siempre es recomendable una verdad a medias, como puede pasar como cuando te consulta una persona que conoce, que tiene conceptos de salud, que tiene una cultura médica. Si tú le dices tienes Escherichia coli en el timo, todo está bien. No pasa nada, no le estás diciendo que no es la verdad. Es la verdad. Tiene el Escherichia coli en el timo y en el recto el virus. Pero recomendación no acelerarse para dar. Es más, ni siquiera deberíamos dar ningún nombre de mismos, porque la gente se asusta, la gente mientras más estudiada es, y lo he comprobado, mientras más estudiada, mientras más culta es más nerviosa. Y va enseguida a consultar o al médico o va a consultar al internet, al doctor Google, y ahí se encuentra con esto, con otro, con tanta información, pero no tiene los conceptos, no tiene las herramientas para hacer un diagnóstico adecuado. Y tenemos un falso positivo aquí, mira, un resultado positivo en una prueba de embarazo. ¿Oyeron? Bueno, eso es un poco el chiste del falso positivo, de decirle que sí, que efectivamente le han hecho una prueba de embarazo y está embarazado. Y aquí un falso negativo, el resultado es negativo. No, usted no está embarazada, pero la señora evidentemente tiene tiene su barriguita. Bien, algunas de las posibles causas de falsos positivos en las pruebas de VIH, que incluyen errores de laboratorio. Pueden ocurrir errores durante el procesamiento de las muestras. Es más, puede haber confusión de muestras. Los aparatos pueden estar no efectivamente equilibrados, los reactivos pueden estar no equilibrados. El mismo manual de la Merck, esta farmacéutica Merck Chardam, dice, todas las pruebas de laboratorio tienen una certeza del 50%. Entonces, siendo así, tienen una incerteza del otro 50%. Entonces, por eso es que los médicos sí tienen razón. Muchas veces dice, hay que abrir. O sea, yo veo los exámenes, pero especialmente cuando son serios, pues hay que abrir y hay que mirar. No nos podemos confiar solamente de los exámenes. Y de ver los exámenes y las pruebas de laboratorio, pero no es suficiente. Claro, van a ayudar a una evaluación, pero ya con este concepto que esta Merck indica, imagínate 50%. Entonces puede haber 50% de acierto y 50% de error. Estas serían algunas de las causas de falsos positivos. También hay reacciones cruzadas. A ver, adelante, Juan José. Gracias, Jorgito. Buenas noches a todos. Y ahora sí, en plan serio. Eh, ¿qué hay de el famoso libro del doctor Gois, El SIDA es curable, en donde dice que también puede no existir el virus del HIV, pero los test de HIV que se usan regularmente, según su libro, dan en un 85%
positivo cuando, por ejemplo, hay virus como una hepatitis o una rabia o una aftosa. Al haber aumento de la carga viral, hay mucha posibilidad de que un examen de HIV dé positivo. De hecho, una de las últimas palabras del doctor Luc Montagnier, cuando estaba finalizando la pandemia, recordemos que él quedó como asesor de la Organización Mundial de la Salud, cuando empezó toda esta locura de los test por este famoso virus, hizo una declaración pública en donde dijo: a los que les dio positivo de COVID, los invito a que se hagan un test de HIV y después me cuentan. Y se armó una batahola tremendo. O sea, de alguna manera lo que hizo fue avisarles un poco al mundo de que no son tan fiables estos test. Y misteriosamente, unos meses después de dar estas declaraciones, falleció. Pero bueno, más allá de esta anécdota, el tema es cuánto de factibilidad hay en esto. Y también quería aclarar otra cosa. Por ejemplo, aquí en Argentina se sabe, muy off the record, que todos los que dan HIV positivo, de hecho aquí el test lo ofrece el gobierno sin costo, pero si te da positivo, entras como en una especie de microcircuito en donde cuando tú te quieres hacer el test en otro lado, el sistema sabe que tú estás intentando de alguna manera ver si ya te negativizaste, y a veces es muy difícil porque siguen repitiendo resultados cuando el paciente bajó la carga viral. Bueno, aquí hay varias cosas sobre este tema y es primero que nadie ha fotografiado. Hay mucha literatura sobre eso, pero justamente Stefan Lanka dice, yo cuando me gradué en la universidad, yo tomé la foto del virus, porque estas imágenes que vemos, claro, son infinitamente pequeños y el proceso de aislar un virus es un proceso bastante sofisticado que requiere mucha tecnología, pero nadie hasta la fecha ha mostrado o muestra una fotografía del virus. Esa es la primera parte. La segunda parte es que es mi punto de vista muy personal. La cara comercial que tiene quienes sabemos son cáncer y VIH. Inclusive hay una confusión en cuanto a lo que es VIH y lo que es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que son cosas totalmente diferentes. Tampoco están viendo el virus, no. Lo que están viendo son reacciones de proteína que te hablan de un proceso infeccioso, pero específicamente, porque ese es uno de los temas que tiene que haber en las pruebas en general, es de la especificidad. Ese es un tema técnico que utilizan los expertos de laboratorio cuando toman muestras o cuando están en una búsqueda. Tiene que ser muy específico, pero eso no existe. De manera que con, esta, con esto de que no existe la fotografía y de otro lado, hablando justamente de falso o de verdadero, lo que te marque, como digo, no están viendo el virus. O sea, el virus técnicamente, o sea, científicamente no existe una fotografía del virus. Esa es Bueno, la, sabes que el otro día estaba leyendo que hay una corriente científica que asegura que los virus no existen, porque son imposibles de fotografiar. Entonces, hasta dentro de la comunidad científica hay disenso en este tema. bueno, no creo que sean imposibles de fotografiar con la tecnología que tenemos. Ahora se pueden fotografiar estructuras que pueden tener 20 nanómetros y un virus más o menos está entre 100 y 200 nanómetros. De manera que sí es posible que los puedan graficar. El tema es que la comunidad científica también, de alguna manera, igual como todo lo que pasa en las actividades humanas, está sometido a ciertos auspiciantes o ciertas estructuras de poder que pueden manipular. Solamente personajes como el doctor Luc Montagnier
como el doctor Isaac Boyce, que decir, no, señores, no es así. Inclusive cuando sabemos que cuando hay un producto nuevo o una sustancia nueva que es efectiva, y expertos, entre comillas, que se encargan en desacreditar, porque los laboratorios están esperando que haya un mensaje, digamos, un tiempo de espera hasta o renovar una de estas, ¿qué se podría decir? De estos derechos que tienen o sacar nuevos productos. O en base a eso también están investigando en la misma dirección, cuando muchos de los productos están disponibles. Todo tiene que ver con cuestiones económicas, pues eso es lo que complica las cosas. Pero un poquito para volver sobre el tema del planteamiento del doctor Boyce y de la efectividad que tiene nuestro sistema. Preguntas. ¿Qué cosa más efectiva? Ese es un diálogo directo, no estás usando y no existe tecnología más sofisticada que el mismo cuerpo humano para poder hacer esa evaluación. El cuerpo te va a responder y con esa respuesta, y aún así, si diera positivo, uno tiene que ser muy prudente o expresarlo. Lo que sí me ha pasado es que han venido pacientes, eso sí, han venido con la familia, jovencitos, jovencitas, que tiene, tengo VIH, acuéstese, pones el imán y dices, no tiene VIH. Y anda a ver el efecto que tiene eso en las personas, en las familias. Lloran, se abrazan. Es una locura. ¿Por qué? Porque cayeron en un juego, porque ya vamos a ver más adelante, hay test de comprobación, test de LISA, Western Blot y otros para comprobar, y hay PCR y hay otros de antígenos, IgG, IgM, etcétera. Todo este tipo de Claro. que, que tiene el sistema, digamos, para hacer un acercamiento y un entendimiento de lo Eh, a mí lo que me pasó, Jorge, es que la gente que viene con un diagnóstico de un hospital, eh, claro, viene con la necesidad o la premura de poder llegar a tener un resultado negativo. Y como te decía, a veces me he topado con gente que se lo repite, se lo repite y se lo repite y le sigue dando lo mismo, entonces como que empiezas a quedar como en una especie de disyuntiva entre, bueno, pues usted me dice una cosa, pero el estudio me da otra y entramos sin querer en una especie de competencia contra la alopatía, contra los resultados del laboratorio. Por eso te decía que yo investigando aquí me topé con esto del el subsistema, de la misma forma que los laboratorios tienen un sistema propio en donde ellos evalúan y saben qué médico recetó qué medicamento, cuánto cantidad, etcétera, etcétera. Parece que algo parecido, al menos en lo que se refiere aquí a Argentina, pasó. Incluso le he recomendado a personas que vayan con otro documento, con otra identidad, a hacérselo a otro lugar. correcto, O sea, como correcto. si fuera una película de Netflix o de Misión Imposible. Pero claro, estamos mordiéndole la cola al dragón, ¿no? Eso justamente te iba a decir que existe esa posibilidad porque como hay esta base de datos, guía y la tecnología da para, en la actualidad, para este tipo de cosas, y como todo está en red, entonces el rato que ya quedas con eso es como tener un récord policial porque alguna vez estuviste detenido. Claro, sí, 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 Cualquier, sí, es una en marca. cualquier parte del país que tú estés, va a decir, aquí el resultado es negativo y aunque salga, digamos, negativo, quiero decir, o sea, puede ser que una vez salió positivo y aunque nuevamente saldría negativo, no tienen la, ¿qué se puede decir? La entereza de aceptar que pueden haber estado equivocados. Y Claro, o no, sea, y no lo van a aceptar, no lo van a aceptar.
Lo que más daño hace, por lo que tú estás comentando, es un tema psicoemocional, o sea, a nivel comunidad, a nivel familiar, es muy fuerte, es muy duro eso. Por eso recuerdo una anécdota del doctor Boyce cuando en los cursos decía que hasta estos diagnósticos se utilizaban como método de extorsión en los altos ejecutivos de las empresas, en donde sabes que, mira, si yo dejo circular este diagnóstico, tú te quedas sin trabajo, te quedas sin privilegios, así que anda viendo qué me puedes ofrecer a cambio de que esto no se divulgue. Y es bastante complicado eso, no solo del tema personal, sino hasta del tema ético. Sí, sí, es bastante complejo. Pero bueno, estamos bastante claros que con nuestro sistema, y por eso el doctor Boyce escribió este libro que es El SIDA es curable, que todos sabemos que estuvo prohibido en México hasta cuando la Universidad de Loja y le dio su aval, y ahí explica y explica muchas cosas. En la primera edición, porque aquí hizo la segunda, en la primera edición pone todos los comunicados que durante años escribió a las autoridades informando lo que había descubierto y todo eso. Y claro, te van a pedir una serie de literatura, de referencias, de investigaciones, etcétera, etcétera. De todas maneras, nosotros tenemos que en el tiempo y aprovechar las oportunidades y tratar siempre de asociarnos, digamos, con gente que esté y que existen ahora. Hay de todo en este mundo, con gente que tenga los equipos, los parámetros para nosotros poder, digamos, confirmar y reconfirmar nuestro sistema. Existen líneas de investigación de las universidades y hay que llegar a esos grupos y decir, ok, vamos a tomar un grupo de control, estas personas que tienen este diagnóstico o que tienen este otro, y vamos a poner imanes y podemos hacer hasta un doble ciego de este otro grupo, poner o no poner o poner algo que no sea imanes, etcétera, etcétera, y lograr esto. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Si alguna vez para alguien de ustedes está al alcance de hacer esto, magnífico, adelante, hay que hacerlo. Aunque como digo, existe en la literatura, cuando te pones a ver, si ustedes entran a la revista Lancet, a la revista Nature, a la revista Science, a estas existen líneas de investigación en las diferentes universidades e institutos que están trabajando con los campos magnéticos estáticos que nosotros conocemos o con campos magnéticos pulsantes, pero que en definitiva son por diferentes vías, pero que son lo mismo. Y ese tiene que ser nuestra búsqueda y si no lo podemos hacer, al menos tener esa información, el acceso a esa información. Búsquela y siempre se lleva sorpresas sobre los efectos biológicos que tienen los campos magnéticos sobre nuestra fisiología. Y eso nos da a nosotros el aval, el soporte para continuar adelante. Vamos a continuar entonces. Hablábamos de estos falsos positivos por errores de laboratorio, reacciones cruzadas, algunas condiciones médicas o la presencia de ciertos anticuerpos no relacionados con VIH puede causar reacciones cruzadas y dar lugar a un resultado falso positivo, que es lo que hablábamos, que no están viendo el virus, el coronavirus, nunca lo vieron, a no ser que ha sido a nivel de laboratorios, pero con una tecnología bastante sofisticada. Estaban viendo partículas de proteína que te dan la lectura, pero puede ser cualquiera. Puede ser influenza virus, puede ser VIH, puede ser un sarampión, puede ser cualquier tipo de, de patógeno que nos da esto. Aquí hay pruebas diagnósticas directas e indirectas para la infección.
para el virus de inmunodeficiencia, como se lo conoce. Hay pruebas rápidas, hay ELISA de tercera generación, hay quimioluminiscencia, inmunofluorescencia indirecta, Western blot y immunoassay. Y hay pruebas directas que son de antigemia P24, pruebas rápidas y ELISA de cuarta generación. Bueno, esto es lo que se conoce ahora en la batería, digamos, de pruebas de las cuales se dispone. Y aún así, a pesar de toda esa tecnología, como digo, quienes están haciendo la parte de la secuenciación genética, porque justamente acerca de lo que hablábamos, los virus, una forma de conocer en general, cambiar de forma, etcétera, etcétera, es la. Y hablando de la relación entre nosotros, mencionaba en la clase anterior que el 8% de, de nuestro sistema, digamos, de nuestro cuerpo, 8% somos virus. Es decir, los virus con los cuales nosotros nos infectamos en nuestra evolución han llegado a formar parte de nosotros. Aquí tenemos fases tempranas de infección. En las primeras etapas de una infección de VIH, los niveles de anticuerpos pueden no ser lo suficiente altos para ser detectados, lo que puede llevar a un falso. Fases en las que puede no aparecer, pero está en proceso esta infección. Pero todo esto queda en el momento que nosotros revisamos la literatura y revisamos la historia un poco de lo que es VIH, de esta famosa familia de retrovirus que estuvo investigando el doctor Luc Montagnier. Entonces entramos en la duda y todo esto queda en cero. Todo esto queda como la parte externa, la parte visible, pero que está aparentemente con un cientificismo aparentemente bien sustentado, esa búsqueda, pero si nos ponemos a repensar el tema de que no existe una fotografía, no existe una fotografía categórica, citomegalovirus, pero no existe una que diga esto es HIV de manera definitiva. Bueno, hay ciertas condiciones también, como infecciones virales recientes, es posible obtener un falso positivo, justamente lo que estamos hablando. Cualquier otra infección puede ser. Yo tenía me queda una tos pequeña, pero realmente ni en la época de la pandemia he tenido una reacción de, de tener alta temperatura y un cuadro, digamos, de bronquitis y todo eso. Me queda una tos pequeña en 3 semanas, sí, puede ser 3 semanas, un mes, pero les aseguro que si me haría un examen, pues me va a salir positivo para, qué sé yo, y más bien me ahorro eso y me dedico a curarme y tratar de salir de esto que me ha dado. En fin, bueno, aquí hay un tiempo de aparición de marcadores específicos de infección por VIH, ya que hay diferentes pruebas que, que, que existen. Ahora, lo que explica justamente también el doctor Boyce, y cuando el doctor Luc Montagnier en la historia del VIH, el doctor Montagnier mandó unas muestras de retrovirus al doctor Gallup en Estados Unidos, el doctor Gallup lo lanzó, Robert Gallup, Gallup lo informó, digamos, en el año 84 el descubrimiento del virus. Pero era una familia de retrovirus que estaban estudiando y no lo lanzó en un foro científico, en un congreso, simplemente en una rueda de prensa. Y al par,
Y esto me recuerdo porque aquí aparece el test de Lisa y el Western. Se oficializaba este tipo de pruebas para ser usadas para la detección de este tipo de enfermedades. Entonces, figúrense ustedes la cantidad de digamos, sí, eso tiene royalties, la cantidad de dinero que pueden recaudar a través de royalties de internacional. Son cantidades increíbles que son royalties, queda registrado, queda patentado y eso tiene que ser cobrado. Cada prueba va a generar, así sea 1 o 10 centavos, pues va a la gente tener que pagar. Bien, aquí, si alguien recibe un resultado positivo en una prueba de VIH, generalmente se realizan pruebas adicionales y se considera la historia clínica para confirmar el diagnóstico. Imagínate que en unas pruebas de rutina, como decía hace un momento Juan José, si te hacen exámenes en una empresa y por A o B razón, porque hacen exámenes de rutina, ya saben que los ejecutivos tienen, para mí no es que estén interesados en la salud de los ejecutivos, para mí el sistema lo que está interesado es en buscar clientes. Entonces hacen la oferta o hacen acuerdos con otras empresas para realizarles exámenes de todo. Y sí he recibido a veces ejecutivos asustados que llegan y nerviosos, a veces abogados, a veces auditores, a veces gente de altas funciones en una empresa que dice, me hicieron estas pruebas y esto me marca que si estás asintomático, por eso dice aquí la historia clínica para confirmar el diagnóstico. Pero si el paciente está en equilibrio, no tiene nada, no tiene manifestaciones clínicas, pueden haber manifestaciones que puedan ser subclínicas, como se conoce, o sea, que no son, que no existen hasta el momento, que puede aparecer más adelante, pero como digo, es gente bastante sensible, extremadamente, yo diría, más que sensible, excesivamente lábil. Lábil quiere decir que es bastante, tiene miedo. Pero bueno, aquí están las pruebas que se pueden hacer como adicionales. Si la gente se asusta y ya solamente el hecho de asustarse, entras en un, entras en, entras en un proceso realmente que puede producirte no VIH, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, si no duermes bien, si no descansas, si estás estresado, si no te alimentas bien, cualquier cosa te va a dar síndrome de inmunodeficiencia. Bueno, aquí hay pruebas también, la elección de la prueba depende de varios factores, exposición al virus, el tiempo, la disponibilidad de recursos. Aquí hay tipo de pruebas, que es lo que detecta el PCR, que es la carga viral, pero como que decimos, la carga viral puede ser para cualquier tipo de virus. Carl Mullis, Caris Mullis, bueno, ese es el nombre, que descubrió y ganó un premio Nobel porque podía ver la carga viral. Dice la carga viral que descubrimos a través de la PCR, que es esta cadena en reacción de polimerasa, no es específica para ningún virus, puede ser cualquier virus. Pero si nosotros en esencia somos 8% del resultado de virus, entonces vamos a tener virus por todo lado. Pruebas de laboratorio de cuarta generación, pruebas de laboratorio de primera, segunda, que fíjense ustedes cómo han evolucionado los que hay existen en el mercado. Hay pruebas rápidas de tercera, pruebas rápidas de cuarta, autotest y Western blot. Cada una de estas detectando aquí.
virus de ARN o de ADN, antígenos y anticuerpos. Ahora fíjense que lo que chequean son anticuerpos. No están viendo el virus. Solamente en este, por la carga viral, están viendo por la secuenciación. Y aquí ven los antígenos, que son respuestas del organismo. Solo el PCR de carga viral, que además no es específico. ¿Cómo vamos con el tiempo? Uy, yo creo que ya me pasé. Bueno, vamos a quedar aquí. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna inquietud, por favor? Sí, buenas noches. Jorge, buenas noches. Disculpe que entré un poquito tarde, pero fue interesante la parte de lo que estaban hablando respecto a los falsos positivos y los falsos negativos. A veces, incluso cuando los pacientes son, qué sé yo, tienen muchos hijos y tienen mucho dinero, ahí en juego hasta los doctores y las clínicas. Eso faltó de comentarle, porque se ha visto, ¿no? Se ha visto que hay uno que se encarga de llevarlo al paciente y nadie más quiere que se meta, porque él tiene todo amarrado. Entonces, se muere y se llevan lo que ellos quieren. Aparte de lo ético que debería de ser tanto los laboratorios como los doctores, como los diagnósticos que se lanzan, pues respecto a la salud de la persona, debería pues verse eso, más lo ético, y a veces hay mucha gente inescrupulosa que hace cuestiones muy desagradables. Eso nomás quería aportar, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy valioso tu aporte. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un gran saludo, que tengan un buen fin de semana. Mi querida Liliana, Claudia, Jordán, Jorge, Juan José, gracias a todos ustedes por venir a la clase. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Muchas doctor. gracias. Buenas noches. Chao. Pasen Bye. bien. Cuídense, un abrazo. Chao, chao. Chao.